Bueno, aquí vamos. Buenas tardes otra vez, colegas aquí presentes. Buenas tardes, colegas a través de YouTube. Después de un breve hiato por el paro estudiantil, retomamos actividades, ¿no? El día de hoy retomamos, pero también nos alejamos un poco de nuestros terrenos cómodos en que nos movemos de la filosofía occidental y entramos a el espinoso terreno de la Escuela de Kioto, ¿no? La Escuela de Kioto es una escuela filosófica que se desarrolla en Kioto, efectivamente, en la segunda década del siglo XX y que va a ser la primera escuela de filosofía japonesa. Vamos a ver, un poco les voy a intentar abundar, por qué decir filosofía japonesa es relevante. O sea, si es japonesa, es filosofía. No, la filosofía es una práctica que nace en Grecia y que se remonta de Grecia a Roma, a Europa, a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿por qué habría filosofía japonesa? Y si la filosofía es universal, ¿por qué sería relevante decirle el apellido japonesa, ¿no? Pues vamos a ver que esta época, digamos, la filosofía japonesa va a nacer de una tensión propia de su tiempo. Pero para eso hay que entender un poco del contexto japonés. Y bueno, el día de hoy nos ocupa Indagación del Bien, que es la primera obra de la escuela, la obra que funda la Escuela de Kioto, la primera gran obra de Nishida, y que básicamente funda la filosofía japonesa moderna, ¿no? Entendamos brevemente, muy brevemente, si les interesa, en mi tesis de doctorado en Políticas de la Nada, en el capítulo de filosofía del militarismo y la Escuela de Kioto, hice un apartado un poco más amplio de historia de Japón para entender la filosofía. O sea, una aproximación histórica a la filosofía, ¿no? Desde el bromeaba constante, ¿no? O sea, es que desde el Neolítico hasta 1945, ¿cómo se gesta esta forma peculiar de hacer filosofía? Voy a darles un resumen. Japón es un lugar peculiar porque es una isla, después de la última glaciación, el archipiélago japonés queda separado del continente asiático y quedan aislados en un archipiélago básicamente despojado de recursos. Una característica de Japón es no solamente la falta de recursos naturales, empezando por el más básico, que son planicies, ¿no? Japón, el archipiélago japonés es mayormente inhabitable. Si observamos la distribución demográfica del Japón, vamos a ver que históricamente las poblaciones se han concentrado en las planicies japonesas. Por eso, por ejemplo, tenemos el fenómeno de la megalópolis de Tokio, porque Tokio es una de las únicas planicies que es habitable. Por hacer un símil, un proceso demográfico parecido se puede ver en México. Históricamente, en el territorio que hoy conocemos como México, la población siempre ha estado concentrada en el llamado Valle de Anáhuac, mientras que tanto el norte como el sur históricamente han estado básicamente despoblados por falta de recursos y inaccesibilidad. Algo parecido pasa en Japón, pero incluso más extremo, ¿no? Entonces, esto va a marcar casi el genio del japonés, ¿no? La falta de recursos y el aislamiento, ¿no? En sus primeros siglos, ¿no? Pensamos más o menos hasta el siglo del siglo VI al siglo V-VI al siglo XII, Japón va a desarrollarse siempre volteando a ver a su hermano mayor, que va a ser China, ¿no? Históricamente Japón se entiende como Nihon, como el pueblo del sol naciente, y China, Shigoku, como el pueblo donde se pone el sol. Entonces, va a existir esta dicotomía. El referente cultural siempre va a ser China, pero a la vez siempre va a haber un intento de divorciarse de China, de intentar encontrar eso que es lo japonés, pero a la vez de abrevar completamente de lo chino, ¿no? El ejemplo más claro de esto lo podemos ver en el primer filósofo japonés. El primer filósofo japonés, según un trabajo que hace unos años llamado el Sourcebook de filosofía japonesa, o filosofía japonesa en sus textos, le pusieron en español, que compila una historia de la filosofía japonesa desde la antigüedad hasta el siglo XXI, coloca, con razón, al primer filósofo japonés, a Kukai, monje zen de la tradición Shingon, que es el primer filósofo japonés. Dice algo muy interesante de la filosofía, porque es también el padre del Kana, o sea, de la técnica
utilizada para utilizar los caracteres chinos para escribir la lengua japonesa. Antes de Kukai, al parecer había una forma de escritura primitiva del del japonés, pero va a ser gracias a Kukai que el japonés va a poderse escribir. Y gracias a que puede escribir, nos deja su filosofía, ¿no? Entonces, pero esto muestra mucho cómo era el Japón en esta época, ¿no? Básicamente una readaptación al contexto archipiélago de las ideas chinas, ¿no? Y también se va a ver en sus dos grandes tradiciones religiosas. Una cosa entonces que entender de Extremo Oriente en general y particularmente de China es que la cerrazón de las tradiciones religiosas occidentales no es compartida por ellos. O sea, no es eres de uno o eres de otro, sino de alguna forma cada práctica religiosa representa una dimensión distinta de la vida y la gente no tiene ningún tabú en adherirse a varias según el espacio o el contexto. Concretamente, en Japón vamos a encontrar dos grandes tradiciones religiosas. La tradición de herencia china, India, mediada por China, y Corea, que es el budismo. Y un budismo muy peculiar, ¿no? Si ustedes conocen el budismo indio, en otros cursos hemos visto este tema más a detalle, pero grosso modo el budismo indio, alrededor del siglo V, con el maestro Bodhidharma, va a viajar por la ruta de la seda a China, y en China se va a readaptar. Y va a perder algunos elementos del budismo indio, sobre todo el tema teológico, todo el tema rebuscado de los universos. Eso no va a ser de interés en el budismo chino. Se conserva en el budismo tibetano, porque el budismo tibetano llega después. Pero en el budismo chino, que existía en la mayor parte del territorio, siglo VI, siglo VII y demás, no va a ser un tema importante. Se va a perder la idea de la reencarnación, no es porque se niegue, solo se va a ir desdibujando y se van a integrar tradiciones locales. Quizás la más importante para nosotras y nosotros es la tradición taoísta. Entonces, budismo y taoísmo se van a abrazar y van a dar nacimiento al budismo chino, o a un estilo de budismo chino, el que nos interesa a nosotros, concretamente uno llamado el budismo Chan, que cuando llega a Japón se rebautiza como budismo Zen, ¿no? Veremos, es importante esto porque es la forma de budismo que practicaba Nishida y que va a traducir a sus textos. Entonces vamos a ver, si bien no los dice directamente, si prestamos atención, notamos todo el tiempo las referencias a la tradición del budismo chino y particularmente del budismo Zen. Entonces llega el budismo a Japón. Y por otro lado llega se articula una forma de religiosidad animista local que es llamado el Shinto, ¿no? La vía de casa, ¿no? Que es básicamente un culto a la naturaleza, ¿no? Y estas dos dimensiones van a dar forma a la cultura japonesa. Y una de las ideas, aunque no las menciono solamente, importante, que va a ganar y perder fuerza, es que el eje de Japón, la unidad japonesa, y piensen en el tema del aislamiento con el que empezamos, va a ser la familia. Japón se va a entender siempre como una gran familia. Decía Watsuji, Japón no tiene una unidad política, tiene una unidad filial. Los japoneses no entienden de democracia, de comunismo, no es un tema real para ellos. Para ellos la unidad política se piensa en términos familiares. ¿Quién es el padre de todos? El emperador. Y entonces todo Japón en su aislamiento se piensa como una gran familia, ¿no? Y va a ganar o perder fuerza esta idea según las distintas épocas, ¿no? Mencionar solo de pasada, ¿no? Vemos estas dos influencias y además se le va a unar una crisis política importante que se va a dar en el siglo XIII. En el siglo XIII, mientras la figura del emperador... Otra cosa importante, si entendemos así al Japón, hay que entender que en la mayor parte de la historia japonesa, el emperador no es propiamente una figura política, o no fundamentalmente una figura política, sino más bien una figura filial religiosa. Entonces no es raro pensar que el emperador siga ahí, pero el que gobierne sea otro. ¿Por qué? Porque el emperador es más como el abuelo, como el ancestro. Es la unidad simbólica del destino japonés. Pero no necesariamente es quien ostente el poder. Veremos, de hecho, que en la mayor parte de la historia japonesa el emperador va a perder el poder en favor de los señores feudales o los shogunes. Entonces empieza en el siglo XIII las llamadas guerras. En el siglo XII empiezan las llamadas guerras, no siglo XIII, las llamadas guerras feudales, en que mientras el emperador sigue en Kioto, y bueno, históricamente la capital imperial es Kioto,
la capital cultural también. Kioto, hermosísima, es una ciudad con un río al borde, demás, donde están todos los templos, pero no necesariamente es el centro político del Japón. El centro político del Japón, desde el siglo XII, se va a mover a Kamakura, que hoy en día está a las afueras de Kioto, de afueras de Tokio, perdón, ¿no? Y va a moverse hacia acá el centro político del Japón a través de el poder fáctico que ostentan los shogunes, ¿no? Entonces, va a haber un periodo largo de guerra desde el siglo XIII hasta el siglo XVI, en que, mientras el emperador siga siendo reconocido como una figura cultural, religiosa, importante en el Shinto y demás, el poder real lo van a ostentar los shogunes o los señores feudales, y entre los señores feudales no va a haber honor, ¿no? Película típica que retrata esto, Honibaba. En Honibaba vemos el tema de las guerras feudales y de cómo Japón está devastado por unos señores feudales peleando con otros. Piensen, esta es la época de los samuráis, la época de los ninjas, todo ese rollo es desde la época de las guerras feudales, en que se valía todo para hacerse del poder fáctico o del poder del shogunato, ¿no? Esto dura hasta 1600, en que la familia Tokugawa se apodera del shogunato. Y la familia Tokugawa va a lograr crear una hegemonía política en el Japón, a través de la guerra y a través de los pactos. Entonces va a subordinar a todas las familias, respetarles sus poderes locales, pero se va a quedar con el poder central. Y con eso empieza el periodo del shogunato Tokugawa, también conocido, con base en el nombre de su capital en la época, el periodo Edo, que se prolonga de 1600 a 1868. Este periodo en Japón va a ser bastante interesante, porque para 1600 sabemos, y lo sabemos de primera mano, ¿no? Bueno, lo sabemos de nuestros libros de historia, el colonialismo europeo se había lanzado a todo el mundo, y así como había avanzado sobre el continente americano, había avanzado sobre Asia, concretamente sobre China, sobre Corea, y empezaba a llegar a Japón, concretamente a través de misiones cristianas portuguesas y españolas. Dato interesante, si viajan a Acapulco, en la bahía tradicional de Acapulco, ¿no? Más o menos enfrente donde está el Parque Papagayo, más o menos como ahí cruzan la calle, hay un monumento olvidado a la llegada de una misión japonesa, que navegó de Japón a la Nueva España en ese entonces, se estacionó ahí y mandó una delegación a España y eventualmente al Vaticano. Porque empieza hacia finales de los 1500, finales del siglo XVI, un boom de cristianismo en Japón a través de estas misiones y de influencia española. Otro dato curioso, en mucho la panadería japonesa es muy parecida a la mexicana, porque llega en la misma época. Entonces, por ejemplo, allá comen cosas muy parecidas a las conchas, que son difíciles de encontrar en Francia o en España y demás, porque son de la misma época colonial, ¿no? Que se da esta influencia. Pero, así por favor. Una pregunta, ¿ese shogunato, Shogunato es el que instauró la política Sakoku, ¿no? Exacto, es a lo que vamos. Entonces, se crea la idea de que estas misiones cristianas son una avanzada para una misión colonial. Y que lo que quiere España es preparar Japón para el colonialismo. ¿Es esto cierto? Probablemente no. Porque Japón estaba protegido contra el colonialismo por un factor muy sencillo. No tenía nada. China fue colonizado porque estaba lleno de recursos. Japón no tiene nada. Al día de hoy, los más de sus, por ejemplo, energéticos, se importan. Japón no tiene nada. Por eso comen algas que pegas a las piedras, porque no hay nada, ¿no? Entonces, ¿no? Se crea esta idea y se empieza a desarrollar en el shogunato de Tokugawa la idea de que Japón, si Japón quiere resistir, tiene que cerrarse. Y en 1830 finalmente se da el decreto de cerrar Japón. Y entonces se da un decreto. Se prohíbe cualquier extranjero visite Japón, salvo los holandeses. A los holandeses les permite seguir comerciando en el norte. Pero cualquier otra misión se prohíbe, y cualquier japonés que decida abandonar Japón está condenado a pena de muerte si decide regresar. Entonces empieza un periodo de 260 años en que Japón cierra sus fronteras y se convierte en, diríamos, en un estado totalitario, pero a la vez se da un largo periodo de hegemonía del shogunato de Edo, el shogunato de Tokugawa,
¿Qué trae la paz? Y esta paz da un proceso de fuerte estabilidad. Muchas de las cosas que asociamos con la cultura japonesa, como el teatro no, la danza kabuki, la ceremonia del té, el wabi-sabi, esta onda de arreglar las ollas y cerámica sencilla, son de esta época. En que Japón, en la medida en que se cierra, número uno, se cierra, no hay guerra. Y como no hay guerra, hay que dedicarse a otras cosas. Y por ejemplo, se da un fenómeno interesante. La casta gobernante es la casta de los guerreros. Pero a partir de 1630 vas a encontrar una casta de guerreros que no pelean. Porque no hay guerra. Y se convierten en o vividores o burócratas. Una película que expresa esto bastante bien, El Imperio de los Sentidos, ¿no? Una vez tuve la fortuna o desfortuna de verla en la Cineteca y bueno, es una experiencia ver una película básicamente pornográfica con público, ¿no? Pero El Imperio de los Sentidos lo muestra muy bien. ¿Cuál es el tema del Imperio de los Sentidos? Vemos a un samurái en la miseria, que mantiene su vida de lujos y excesos con préstamos. Y eso es lo que pasa hacia el final del periodo Edo. Los samuráis pues ya no pelean. Se da un fenómeno, por ejemplo, interesante. En esta época se vuelve objeto de culto la espada. Y sobre todo la espada antigua. Y la armadura antigua se vuelven objetos de culto porque se quieren tener cosas que sí vieron guerra, ¿no? Y los guerreros se jactan de tener espadas que mataron a alguien alguna vez, porque ellos ya no matan a nadie, ya no hay batallas, son básicamente burócratas del Estado. Pero siguen, y con eso en esta época se desarrolla todo la idea del Bushido o del camino del guerrero. ¿Quién escribe durante la guerra, ¿no? ¿Quién crea códigos de ética durante la guerra? Los códigos de ética se escriben después de las guerras por guerreros que nunca pelearon, por guerreros que solo idealizan este pasado heroico del samurái, ¿no? Otro ejemplo muy, muy cinematográfico, el clásico Siete Samuráis, que aborda este problema, ¿no? El protagonista sería el ejemplo del samurái frustrado que no puede pelear o que no muere en la batalla, ¿no? Y que tiene que vivir siendo un samurái fallido porque no muere en el combate, ¿no? En fin, ¿no? Esta época de desarrollo cultural llega a su fin en 1854, cuando a la costa de Edo llega un acorazado norteamericano a imponerle a Estados Unidos, a Japón, un tratado de libre comercio. Es tal el impacto de un barco militar moderno en la costa de Edo, lo después rebautizado como Tokio, la ciudad rebautizada como Tokio, que colapsa el shogunato. Y entonces empieza un periodo que es el que nos interesa para entender a Nishida, que es la restauración Meiji. Una vez que el shogun empieza a deslegitimarse, se ve forzado a aceptar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y eventualmente abrirse económicamente a Europa, se crea un shock cultural muy interesante porque se da un movimiento contrario. Por un lado, se da una fascinación extrema por lo occidental. Se da una nueva generación que quiere abrevar de Occidente y, como decía Nishitani, tomar todos los frutos de la cultura. Aunque no sepa de dónde vienen, quieren todo. Quieren los trajes, quieren la ropa, quieren la tecnología, todo, ¿no? Y a la vez se da una repulsión por lo occidental y la idea de que todo lo occidental es vulgar y corrupto y que la misión de los japoneses o el destino de Japón está mediado por rescatar una esencia perdida en el pasado. Entonces, este doble movimiento de buscar lo japonés en el pasado y de abrazar lo occidental es el temple de la restauración Meiji. ¿Por qué se llama restauración Meiji? Porque una vez que entra en crisis política el shogunato, la casa imperial se reorganiza y retoma el poder político. Y interesante, mostrando esa tensión de la restauración Meiji, en 1868, más o menos, estamos hablando de 1868, reimpone al emperador como figura central política, pero pone un parlamento y un primer ministro. Entonces tienen los dos gobiernos, el gobierno arcaico, el emperador que simboliza el pasado. Según la tradición, el emperador es el nieto de la diosa del sol, o sea, es la conexión con el pasado mítico, y tiene un primer ministro de estilo inglés. O sea, tienen las dos cosas. En esta generación, en esta época, nacen
tres de los más importantes pensadores del Japón moderno. Nishida Kitaro, que nos ocupa, Suzuki, D.Z. Suzuki, el gran introductor del Zen a Occidente, traductor del Tao Te Ching y además amigo de Cage, de Eric Fromm, ¿no? De estos personajes, el famoso dialoguista con Heidegger, ¿no? Porque, bueno, él se va a ir a Estados Unidos, ¿no? A inicios del siglo XX va a partir a Estados Unidos con la Sociedad Teosófica, y la gran pensadora feminista de la diferencia, Raicho. Desgraciadamente de Raicho casi no hay nada traducido, pero es una pensadora formidable. Si les interesa el sourcebook de filosofía japonesa o filosofía japonesa en sus textos, hay una pequeña compilación de sus textos en lenguas occidentales, en este caso ya en español, originalmente en inglés, ahora en español, y hay algunos artículos perdidos, pero es una pensadora tremendamente interesante que mezcla el feminismo alemán con la tradición budista, con más tarde en su vida, con una idea como de anarquismo pacifista, cooperativista, muy interesante. Es una pensadora muy poderosa, pero pues, yo siempre he querido dar algo de ella, pero es que hay tan poco material que es como... Esperemos que con el tiempo se haga más accesible su obra, ¿no? Pero bueno, ellas tres, aparte que son amigos, los tres, Raicho, Nishida y Suzuki, más o menos tienen la misma edad, nacen en esta época. Y su pensar refleja mucho la restauración Meiji. Nishida es un hijo de la restauración Meiji. Y la escuela de Kioto nace de esta tensión. Porque es, otra vez, filosofía japonesa. Filosofía abrevar del saber occidental, de la forma en que Occidente categorizó, hizo sentido de lo que significa es, y a la vez repensarlo desde otra perspectiva, la perspectiva japonesa, ¿no? Esto es lo interesante de la escuela de Kioto, que la escuela de Kioto se va a mover en leer la tradición occidental con otros ojos y desde otras categorías. ¿Qué categorías concretamente? Las del budismo. Y por eso este rodeo, ¿no? La escuela de Kioto, lo escribía mi querido profesor James Heisig alguna vez, decía, la escuela de Kioto es una escuela de fenomenología de la religión. Primero del Zen y luego del cristianismo. Y lo que quieren es descubrir, un poco en un tema casi renacentista, la idea de que la experiencia religiosa del religare, que hablarás al final del curso, es una experiencia transcultural y que entonces es una clave interpretativa, ¿no? Para entender una experiencia fundamental del ser humano es este diálogo interreligioso, ¿no? Encontramos en el encuentro entre Eckhart y Dogen, por decirlo, ¿no? Monje zen del siglo XIII, y un sacerdote del siglo XI, del siglo XIII, perdón. Del hecho de que coincidan se muestra el seno de una experiencia humana, la experiencia de la nada. Y ese, bueno, va a ser un poco el tema. El punto hasta ahora, antes de entrar a eso, es que entendamos cómo la escuela de, por qué se interesante la escuela de Kioto, ¿no? La escuela de Kioto nace en esta tensión. Abrazar a Occidente desde una nueva perspectiva, desde esta raíz diferente que es el Japón. Si ustedes leen a Nishida, una de las cosas interesantísimas que van a encontrar en él es que Nishida lee raro a todos. Lee raro a Kant, lee raro a Heidegger. Y no solo él, también Tanabe, Nishitani. Los leen mal, pero en este leer mal abre nuevos sentidos, abre nuevas posibilidades que la tradición occidental no ve, ¿no? Y espero esto quede claro ahora que desde ustedes que ya conocen a Husserl, que ya conocen a Heidegger, ahora veamos cómo aborda el mismo problema Nishida, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O algo que quieran decir? Un poco fue una contextualización de qué es la escuela de Kioto y cómo llegaron hasta allá. ¿De dónde sale Nishida, por lo menos, no? Nishida Kitaro. Sí, por favor. ¿Usted sabe qué quería comercializar Estados Unidos con Japón si Japón no tenía nada? Es muy interesante. ¿Conoce cuál es el pliego petitorio? Sí, curiosamente sí, y es muy interesante. Era un problema estratégico. Lo que quería Estados Unidos era el derecho, ¿cómo se llama? Es un derecho marítimo, se llama como derecho de salvataje, que básicamente es que Japón tiene responsabilidad de salvar a cualquier barco que naufrague cerca de ellos y que si los barcos pasan, conservan su
la ley que se aplica en el barco es la ley del otro país. Y que incluso si atracan, la ley que juzga a los marinos y que esto va a ser un gran tema, porque aceptar estas condiciones supone a Japón subsumirse a las leyes occidentales. Es un problema que aún existe hoy, por ejemplo, en las bases militares en Asia, que los soldados que, por ejemplo, muy frecuente cometen crímenes sexuales en Tailandia, Filipinas, demás, no pueden ser perseguidos, porque los juzga la ley americana. Pero no hay quien los juzgue en la base, en donde sea, entonces suelen salir libres, ¿no? Entonces este fue un tema de gran tabú en Japón, porque si bien parecía decir, bueno, que rescaten a los barcos, hombre, ¿no? Pero en el fondo ellos sabían que eso era una apertura a convertir a Japón en una base, en un enclave militar, ¿no? Una colonia. Una colonia, pero el interés era un poco como señalas, no tener muchos recursos. Japón nunca ha tenido muchos recursos naturales, veremos, tendrá recursos de otro tipo, pero lo que tiene es recursos estratégicos, aún al día de hoy, ¿no? Japón, ¿por qué Estados Unidos apoya tanto a Japón y lo inundó de dinero después de la Segunda Guerra Mundial? Porque está frente a China, ¿no? De ahí el gran interés en tener bases militares en Japón, ¿no? Muy buena pregunta, porque va algo más interesante un poco sobre el temple de la restauración Meiji. ¿Qué tiene Japón? Hay un dicho japonés que dice, los japoneses no inventamos nada. El arroz es de India, el budismo es de India, la tecnología es de Estados Unidos, todos los carros los inventaron ellos, nosotros solamente lo perfeccionamos, todo. Ellos no hacemos nada, solo perfeccionamos todo. Esto es la escuela de Kioto, ¿no? Por decirlo así. Ven este doble movimiento, abrevar de Occidente, pero darle su giro, ¿no? Desde este espíritu japonés, ¿no? ¿Esto tiene una connotación racista? ¡Claro que la tiene! Una vez oí una frase muy ilustrativa, y yo, que durante años he trabajado y tengo la ocasión de conocer Japón, se los digo de primera mano. Japón es el Israel de Asia. Japón es un etnoestado, ¿no? Está construido desde la antigüedad, al menos desde por lo menos de la restauración Meiji, en la ficción de que todos los japoneses son de la misma familia. Entonces, todos los que llegamos somos bárbaros para ellos. El japonés nunca va a entender a lo extranjero como su igual, ¿no? Y por ello, conocen, por ejemplo, el famoso tema con los Ainus, ¿no? Los indígenas no pueden existir, porque tienen que ser, si viven en Japón, son japoneses. No es posible que sean de otra etnia. Y si son de otra etnia, tienen que existir en el pasado. No puede existir todavía, tiene que desaparecer, ¿no? Son estos, y es un tema complejo que se empieza a gestionar en esta época. Sí, por favor. Igual, por eso precisamente cuando un poco traté de ver el contexto de Nishida, estaba leyendo un texto que en una parte decía que Japón es una prueba de que los países oprimidos no es que no lo hayan querido hacer, sino que no han tenido la oportunidad, porque cuando se abrieron en Occidente, invadieron Corea y empezaron a también ser muy segregar buena parte de la población que ya no estuvo en sus mismas condiciones. Terrible. Y digo, si les interesa este tema, es el tema de ese doctorado, ¿no? De la relación de la escuela de Kioto con el militarismo japonés. El militarismo japonés es muy interesante porque a la vez que es un militarismo y adopta muchos de los esquemas del fascismo, uno de sus principales estandartes es el anticolonialismo. Dicen ellos, es que China es nuestro hermano mayor, pero China está soterrado por los ingleses, por los alemanes. Entonces hay que liberar China, pero para liberar China hay que ocupar China primero. Y entonces dice, los liberaremos y les daremos un espacio para que crezcan su cultura, y una vez que hayan crecido, los liberamos y creamos la esfera de coprosperidad hacia del Este, que era el proyecto político que ellos tenían, una especie de Unión Europea Asiática, pero donde obviamente Japón mandaba. Entonces, entonces bien paradójico este juego. Dicen ellos, sí, es que el problema es que Europa siempre ha creído que ellos son el mundo, que el mundo es Europa, el centro del mundo es París, ¿no? Y no pueden aceptar que ahora haya otro centro en Tokio. Pero ellos siguen queriendo ser un centro, o sea, no pueden, o sea, el otro siempre sigue. Y digo, este es un problema que existe al día de hoy en el Japón. Una de las grandes controversias que el gobierno japonés sigue peleando el día de hoy es la explotación sexual de las mujeres de Corea.
durante la guerra. Es una cosa vergonzosa. La masacre de Nanjing es una cosa vergonzosa, ¿no? Y como decían los propios... Y entra en un tema que no podemos... Si esto concretamente se interesa, entra también en un contexto histórico interesante. Esta ideología de la que estoy hablando, del espíritu japonés y todo, obviamente las élites no la creían, pero la creían los campesinos. Y el problema es que con el desarrollo del Estado japonés, los hijos de los campesinos entran al ejército. Y con estas ideas del samurái, del espíritu japonés, de todo este rollo, se van haciendo de poder fáctico, de el monopolio de la violencia. Y en el momento en que el emperador les dice que no hagan algo, no le hacen caso. O que el primer ministro dice que no actúen, no le hacen caso. Y entonces poco a poco se da este proceso en que estos sectores marginados históricamente en el Japón se van haciendo de poder fáctico, entrando al ejército a los niveles más bajos, ¿no? Y así es como se gesta el militarismo japonés, ¿no? Pero es un proceso interesantísimo y desgraciadamente, digo, hay que decirlo, es un tema obvio, ¿no? Nishida fue siempre un gran crítico fue un crítico brutal del militarismo japonés. De hecho, él muere antes de la caída de la bomba atómica, a los meses antes de la caída de la bomba atómica. Un año antes hace una comida de despedida en Kioto y a los meses muere antes de ver el fin de la guerra, ¿no? Pero se da en este fermento cultural, ¿no? O sea, la escuela de Kioto no es parte del militarismo japonés, pero sí nace del mismo fermento cultural, ¿no? Sin duda, ¿no? ¿Él salió de Japón? No, esa es una nota interesante de Nishida. Nishida, si bien abre este diálogo con la tradición occidental, y por ejemplo ya hablamos del interés que tenía Husserl en Nishida, él nunca abandona Japón. ¿Por qué? Por esta ideología. Porque él nace en la restauración Meiji. ¿A qué va a ir Occidente? Si todo Occidente es corrupto y vulgar, ¿no? Él se quiere quedar buscando este espíritu. Por ejemplo, hay una atracción turística en Kioto que se llama Tetsugaku no Mishi, el camino del filósofo. El filósofo es Nishida. Y es que Nishida salía de la Universidad de Kioto y caminaba. La Universidad de Kioto está cerca del río. Y si sigues el río está la pagoda de oro, la famosa pagoda dorada, que seguro la han visto muchas veces, que tiene un diente de Buda, creo que tiene, ¿no? Una pagoda dorada junto a un río, sigues caminando y hay templos Shinto, templos del Shin, templos de Zen, ¿no? Y él se iba toda esa caminata cuando salía de la universidad. Y al día de hoy es una atracción turística. Entonces, o sea, hace pensar quién era Nishida, pero impulsa a dos de sus alumnos a irse. A Tanabe y a Watsuji. Y los dos se van a Friburgo. Y los dos se juntan con Heidegger. Al punto que Tanabe en los 50s le dan el doctorado honoris causa por la Universidad de Friburgo. Son sus alumnos los que se van. Y luego se va el alumno de todos ellos, que es Nishitani, llega a la Universidad de Barcelona, más o menos en los... primero a Estados Unidos, luego a Barcelona, más o menos en los 90s, y ya empiezan esta interacción, ¿no? O sea, ya empiezan a abrirse, pero Nishida nunca decidió no abandonar el Japón, ¿no? Claro, era más complicado en ese tiempo. Por un lado, Nishida tenía familia, que también va a ser otro factor, pero hay un factor evidentemente ideológico de no querer abandonar el Japón, ¿no? Pero a la vez de incentivar a la segunda generación a irse, ¿no? A ustedes sí vayan a encontrarse, ¿no? Pero bueno, ¿algo más, colegas? Ok, entramos de lleno a Nishida. Indagación del bien. Indagación del bien es un texto interesante porque, como decía, se considera que es el texto que funda la filosofía japonesa moderna. Es la primera obra de filosofía escrita por un japonés que, a la vez que ya utiliza categorías occidentales, no es simplemente una glosa de Kant, de Kierkegaard, de Nietzsche, que ya existían. O sea, en la primera generación de filósofos previa a Nishida, viajan a Occidente, muchos son diplomáticos o demás, conocen los textos y hacen glosas sobre Kant, glosas sobre Hegel, ¿no? La primera obra propositiva va a ser Indagación del bien, y claro, filosofía en sentido restringido, o sea, en términos de Kant, Aristóteles, Platón, etc., ¿no? Decía, aunque yo tengo mis conflictos con el personaje en particular, decía el profesor Deguchi, que era el responsable del departamento de filosofía en la Universidad de Kioto, el filósofo más grande de Japón no es Nishida, no es Tanabe, no es Nishitani, es Dogen,
el monje del siglo XIII. Pero es filósofo en sentido amplio, porque Dogen no tenía idea de que existiera Occidente, ni siquiera, ¿no? Pero en sentido moderno, el primero es Nishida, sin duda, ¿no? En 1911, que es importante, quiere decir que es más o menos contemporáneo de Ideas 1, ¿no? O sea, no es un texto inspirado en la fenomenología, es un texto hasta cierto punto influido por, es contemporáneo más o menos a Evolución Creadora de Bergson. Está influido, y hay una referencia a Materia y Memoria, de hecho, pero es interesante cómo sigue por un camino parecido, pero con una intención diferente, ¿no? No vamos a ver toda la obra, sobre todo les voy a llamar la atención sobre la primera y la segunda parte, ¿no? Y aquí también van a ver un poco, si saben algo, les interesa sobre la escuela de Kioto, van a ver de dónde viene. O sea, una vez que uno lea Nishida, ahí está la simiente de todo lo demás. Tanabe, Watsuji, Nishitani, Ueda, Masawa Abe, todos ellos parten de lo que dice Nishida aquí. Y además van a ver este interesantísimo diálogo en que, sin nunca nombrarlo, va a estar dialogando la filosofía occidental con la tradición del Zen, ¿no? Y vamos a verlo en imágenes, en poemas, en ejemplos que van a recordar a esta otra tradición, ¿no? Y vamos a ver entonces este encuentro que es la restauración Meiji y que es, pues, propio de esta época de la filosofía japonesa, ¿no? ¿Cuál es el tema de indagación del bien? La experiencia pura. Entonces, Nishida va a intentar explicar una cosa que él llama experiencia pura, y desde la experiencia pura va a dar con el tema nodal de su trabajo, que va a ser, como vieron, adelantándonos un poco, la idea de que detrás de toda actividad mental hay una especie de fuerza mística, o sea, de una fuerza o una tendencia a la unidad, ¿no? En otros términos, que todo acto mental es un juego de la unidad, de una fuerza sistemática, unitaria, inconsciente, y una fuerza de manifestación diferenciadora consciente, ¿no? El pensar va a ser este juego de unión-separación, ¿no? Quien conozca el budismo, pues esto no es nuevo, ¿no? Esto es la idea del sutra del diamante, ¿no? Del sutra arcaico de la tradición india, pero releída, ¿no? Es lo interesante, ¿no? Entonces dice él, ¿qué es la experiencia pura? ¿No? Dice, la experiencia pura son los hechos tal cual son, separados de toda elaboración. Dice, la elaboración mental adultera. La experiencia, cuando digo experiencia pura, me refiero a una experiencia previa a toda elaboración y con ello a toda significación. Hay un tema que después él va a abordar, es la experiencia pura es insignificante. Nada se puede decir sobre la experiencia pura, porque una vez que decimos algo para escribirla, la adulteramos o ponemos una distancia frente a ella, nos abstraemos de ella. La experiencia pura es el puro acontecer. Dice él, el suceso, el hecho, es la experiencia pura, y una vez que lo describimos de cualquier forma, nos separamos de él y creamos una abstracción, ¿no? Leo el propio ejemplo de Nishida, ¿no? Aquí. Dice, ¿no? Les leo, estamos en la 41 de la edición clásica, ¿no? Experimentar significa conocer hechos tales como estos son, conocer de conformidad con hechos renunciando por completo a las propias elaboraciones. Lo que generalmente llamamos experiencia está adulterado con algunas clases de pensamientos, de manera que decir pura me refiero a la experiencia tal como ella es, sin el menor aditamento de deliberada distinción. Por ejemplo, el momento de ver un color o de oír un sonido es anterior no solo al pensamiento de que el color o el sonido es de hecho la actividad de un objeto exterior o de que uno lo está teniendo, sino también anterior al juicio de lo que puede hacer el color o el sonido. Esto es muy bueno, ¿no? ¿Qué es la experiencia pura? La experiencia pura es una experiencia sin adulterar, anterior al sujeto, anterior a la cosa en sí, o sea, al yo que conoce, a la cosa en sí, e incluso a la
categorización de qué es lo que está pasando. Cuando describo una experiencia, ya no es una experiencia pura. En cuanto digo, estoy escuchando, ya se acabó. Porque ya puso una distancia frente a esa experiencia, ¿no? Recuerda, Ricardo, que ese fue el tema de lo que vamos a conferir el lunes, ¿no? En cuanto quieres volver sobre un pensamiento, esa donación del pensar se pierde y se introduce un grado de distancia, ¿no? En que ya no piensas, no es el pensamiento, sino pensar en qué piensas, ¿no? Supone esta separación, ¿no? La experiencia pura referiría a este plano previo a la distinción, ¿no? Previo a toda diferenciación, ¿no? A una especie de forma de experiencia primitiva, ¿no? Que es anterior a sujeto y objeto, es insignificante, o sea, no tiene significado, nada se puede decir de ella, porque una vez que digamos algo, introducimos alguna forma de elaboración y ya no estamos en el plano de la experiencia pura. Es una experiencia presente y es el hecho mismo, una experiencia que coincide con el hecho mismo, ¿no? ¿Cuáles son ejemplos de experiencia pura? Dice, obviamente, sentir. La percepción es un ejemplo de experiencia pura. Pero dice él, también pensar. Toda forma de pensar, imaginar, recordar, prospectiva. Si bien ellas mismas están dirigidas a otra cosa, el acto de tenerlas es una experiencia pura. Si yo recuerdo lo que desayuné, el desayuno ya no es una experiencia pura, pero el recuerdo sí es una experiencia pura, porque está aconteciendo instantáneamente, ¿no? El placer, el displacer serían ejemplos, el dolor, el sufrimiento serían ejemplos de esta experiencia pura. Curiosamente va a decir un ejemplo incluso radical. Dice, cuando un geómetra imagina un triángulo abstracto y demás, por más abstracto que sea el triángulo, esa imaginación es una experiencia pura, ¿no? La imaginación que tiene ese instante es una experiencia pura, ¿no? Describe unos elementos de la experiencia pura, ¿no? Primero, interesante, la experiencia pura siempre es simple. En cuanto analizamos la experiencia pura, nos distanciamos de su instantaneidad, de su presente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Un poco volviendo a Bergson. ¿Qué es la experiencia pura? El instante completo, ¿no? Cuando digo, la silla, ya analizo la experiencia pura y pongo una distancia con ella. La experiencia pura, si bien Ishida no, bueno, lo abondo un poco adelante, un poco lo puedo entender desde Merleau-Ponty, es una donación de mundo plena, una totalidad que no tiene partes, ¿no? Es un darse del mundo completo, ¿no? Dice, es la atención misma, ¿no? Abrirse al mundo de una forma, esa es ya la experiencia pura, ¿no? Esa apertura misma es la experiencia pura, ¿no? Algo muy interesante, dice, no es instantánea en sentido abstracto, no es un nin, como, no es una hora, como decía Aristóteles. Está siempre en una articulación temporal. Se entrega, dice, se dona como un sistema de conciencia, como un sistema significativo, ¿no? Cuando experimentamos el todo, no es una instantánea, no es como el cuadro de un filme, ¿no? Lo vemos en una unidad orgánica, que también lo refiere a un pasado y futuro, aunque no comparezcan ahora, ¿no? Sí, por favor. ¿Merleau-Ponty lo leyó? No. Interesantemente, bueno, quién puede que lo haya llegado de alguna forma, pero por ejemplo, Fenomenología de la Percepción es de 1945. Porque, es un dato interesante de ellos, pero vamos a ver un quiebre en la fenomenología francesa entre los 30 a 45 por la guerra, ¿no? Por la ocupación francesa, y curiosamente todos ellos, que además de ser fenomenólogos eran colegas y eran amigos, participan de la resistencia, ¿no? De hecho, es un dato interesante que cuando sale de la cárcel, de ser preso de guerra, Sartre y Merleau-Ponty se pelean, ¿no? Porque Sartre quiere impulsar una campaña de guerrilla urbana contra la ocupación francesa, y Merleau-Ponty le dice, güey, somos profesores, ¿qué vamos a hacer, no? Y un poco se pelean. Merleau-Ponty quiere hacer un periódico y Sartre quiere poner bombas. Entonces se pelean y entonces es interesante que hay un break un poco en su pensamiento. Si alguna vez llegó, no lo sé, si digamos underground lo recibió de alguna forma,
pero quien sí tuvo noticia de esto seguro fue Husserl. O sea, Husserl sí escuchó de esto, y otro que escuchó de esto de viva voz por lo menos fue Heidegger. Heidegger sí conocía el pensamiento de Nishida. ¿Por qué? Porque conocía a Tanabe. Cuenta la anécdota que le pregunta, Husserl le pregunta a un alumno japonés y le dice: ¿usted conoce a un tal Nishida, Kitaro? Escuché que escribió un libro parecido a lo que yo digo en Japón. Esto es 1926, o sea, 15 años después de este libro, de que se publica en japonés, claro, ¿no? Y Tanabe le dice: no solo lo conozco, es mi profesor y él fue el que me mandó a que viniera con usted. Le dice: pues cuéntame qué dice Nishida. Y todos tienen al parecer una entrevista en que Tanabe le explica el pensamiento de Nishida. Y mientras Husserl quería que Tanabe se llevara el pensamiento fenomenológico a Nishida, Tanabe se revela y en cambio entabla amistad con Heidegger y se lleva a Heidegger a Japón, ¿no? Que va a ser muy popular. Él sí va a ser leído desde 1930, ya va a ser muy popular en Japón, ¿no? Pero sí, no sé, no tengo noticias, y sí, al menos las obras más importantes son muy posteriores, ¿no? Pero sí, la coincidencia es obvia, y es lo interesante, ¿no? Esta coincidencia obvia de los temas, aunque vamos a ver que bromeaba también un poco ahora en la conferencia del lunes, ¿no? Les decía: es que yo llegué a Husserl y a Merleau-Ponty y a todos ellos mediado por esto. Entonces, cuando yo los leo, como que cosas que para un lector occidental son como inaceptables a mí, o sea, la idea de que la fenomenología sea al final una mística a mí no me parece una cosa rara, porque yo me formé leyendo a Nishitani, a Nishida, a Tanabe, que es lo que ellos dicen. Vamos adelantándonos un poco al chisme. Nishida va a acabar diciendo: ¿cuál es el fondo de la conciencia? Dios. ¿Y qué es la experiencia de la conciencia? La experiencia religiosa. El religare, ¿no? El volver al absoluto, ¿no? ¿Y cómo se logra? Rompiendo al yo a través del pecado. O sea, bueno, ¿no? O sea, esas cosas que ya son descabelladas para Husserl, pero que, pues bueno, ellos lo vienen de otra tradición, ¿no? Pero muy buena observación. Sí, un poco es lo mismo que decir: oye, pero es que se parece a la fenomenología. Bueno, sí, pero vamos a ver que con unos matices de los que ni siquiera ellos... Por ejemplo, habrá otro tema, adelantándome un poco, que vamos a encontrar acá y no en la fenomenología, que va a ser la centralidad de la acción, la centralidad de la actividad, ¿no? La unidad de la conciencia no se logra a través de un proceso intelectual, sino de la disolución del proceso intelectual en la acción. Y eso es un ejemplo de la tradición taoísta. La acción sin agente del budismo, o el wu-wei del taoísmo, ¿no? Y va a ser el ejemplo tal cual que va a dar Nishida de la experiencia pura, ¿no? Pero bueno, no me adelanto. Recapitulando un poco, ¿no? Entonces decíamos, ¿no? La experiencia pura es simple, es no hay discriminación, es insignificante, ¿no? Y dice Nishida: hay que reconocer entonces que en el fondo de todo acto de la conciencia hay esta fuerza unificadora, eventualmente va a llamar una fuerza mística, ¿no? Imaginemos una especie de hoyo negro que tiende a reunirlo todo, ¿no? A unirlo todo, a tener todo unido, y que el acto de pensar, de mostrar, es un acto de separación, ¿no? Y el pensamiento se daría en esta dialéctica, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo que él da? Un ejemplo muy bello, dice... sí, por favor. Sí, entonces, ¿la experiencia pura tiene que ver con el Satori? Por supuesto, no lo dice él aquí, más adelante lo va a decir. ¿Qué es la experiencia? ¿Cuál es el ejemplo de experiencia pura? La experiencia del despertar, ¿no? ¿Qué es el despertar? Reconocer esta unidad o esta no unidad de la conciencia. Va a dar un ejemplo, mantén esa idea porque da un ejemplo que es un ejemplo típico de cómo se describe la experiencia de la iluminación en la tradición Zen. Y lo va a copiar Nishida, el ejemplo del lago, ¿no? Tenlo en presente, lo rescatamos. Él no lo dice aquí, porque quiere un texto accesible a los occidentales, pero los demás sí lo van a decir abiertamente, ¿no? ¿Qué está escribiendo aquí? Una fenomenología de la iluminación, una fenomenología del despertar, ¿no? ¿Qué ejemplo da él? El ejemplo de la infancia. Dice, el bebé al nacer, su conciencia
no logra expresarse en tanto que no logra este proceso de diferenciación. Y el desarrollo de la conciencia del bebé es un desarrollo de la diferenciación, del reconocimiento primero del blanco y el negro, luego la separación con la madre, la separación con la cosa, ¿no? Pero la conciencia primitiva del bebé es una conciencia completamente unificada. El bebé no entiende la separación de él con el mundo, no entiende la separación de él con la madre o de ella con la madre. Y dice Nishida, esa es la conciencia primitiva de todos. Detrás de todos los actos de conciencia diferenciadores hay esta fuerza unitaria inconsciente, este fondo unificador, este fondo místico, ¿no? Dice, y esto se expresa también en un doble juego de la voluntad. Detrás de una voluntad selectiva, quiero esto, quiero aquello, quiero ir para allá, el fondo de la voluntad, dice Nishida, es una voluntad, él le llama una voluntad impulsiva, una voluntad de presente. ¿Qué es lo que en el fondo quiere la conciencia? Volver a su unidad. Esta es una idea interesante y guárdenla en su mente porque explica el proceso del pensar. Si bien el pensar es un proceso de separación, es un proceso que a la vez tiende a la unidad otra vez. Y todo acto de conciencia, a la vez que es un acto de separación, es un acto que siempre tiende a la unidad. Entonces hay un impulso en la conciencia, aunque sea inconsciente, una voluntad impulsiva a volver a este fondo, volver a esta unidad, volver a esta unión mística que el pensar disuelve, ¿no? El pensamiento, ¿no? Surge o se manifiesta, se expresa cuando se introduce la separación, ¿no? El bebé empieza a pensar cuando empieza a distinguir. Lo mismo nosotras y nosotros. Nuestros actos de pensar son actos de diferenciación. Actos que distinguen interior-exterior, sujeto-objeto, un ente de otro ente, ¿no? Actos que separan la experiencia de un ente abstracto, cosa, que es lo que, o estímulo, que es lo que causa esa sensación, ¿no? El acto de pensar siempre es un acto de separar. Pero interesante, ¿no? Dice, aún, y este acto de separar es a la vez lo que vuelve significativo el pensar, ¿no? Solamente un pensar que separa puede decir algo. Porque volvemos, ¿qué se puede decir sobre la experiencia pura? ¿Qué describir de ella? Si lo que digamos nos separa de ella, valdría que lo único que puede decir la experiencia pura es, ¿no? Llamar la atención sobre ella, ¿no? Otra vieja paradoja budista, como él decía el sutra del diamante, ¿no? El problema del lenguaje es que cuando él señala a la luna, ve el dedo y no la luna. O sea, intenta señalar lo absoluto, pero como el lenguaje está insertado en las separaciones, nos quedamos con las palabras. O sea, dice, en cambio, el lenguaje tiene que usarse como una barca. Una vez se cruza el río, se deja, ¿no? Y es solamente una estrategia referencial que señala, ¿no? Y es todo el tema de la poesía en la tradición budista, es crear estrategias lingüísticas que señalen a lo absoluto, que es inefable. No puede ser dicho, pero puede ser referido, circundado, expresado a través de analogías, y eventualmente en el extremo, ¿no?, de esta expresión está una forma en poesía india que se llama el dharani, que es muy importante en budista, que es una forma de poesía muy bella que descompone las palabras, ¿no? Y entonces hace como que habla, pero son frases insignificativas. La clásica está en el Sutra Corazón. El sutra más grande dice es Gate Gate para Samagate Bodhisattva. Una frase que es la última enseñanza de Buda. En sánscrito no significa nada. Suena casi como si fuera una frase, pero en realidad no es una frase. Son solo sonidos, ¿no? Y el dharani es este intento de cómo señalar a lo absoluto con el lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a Nishida, ¿no? Aquí está el problema, ¿no? Entonces,
Todo acto de pensar significativo supone una separación o una abstracción o una elaboración sobre la experiencia pura y con ello una distancia. Pero aquí se abre una paradoja interesante, ¿no? En realidad no es que haya dos momentos separados, no es que esté la unión y la diferencia, sino que todo acto de pensar es un juego de unión-separación. Da un ejemplo genial Nishida. Dice, cuando pensamos en pensar, pensamos en juicios. Ejemplo bobo de un juicio, dice él, el caballo corre. Pensamos, ¿no? Usemos uno más familiar en el español. El caballo es negro. Se suele describir como una cópula, ¿no? Esto es un conector que une un ente con una cualidad, ¿no? El caballo, y es negro. Entonces, por eso dice, pensamos que el juicio es un acto de reunión. Pero dice, en realidad, el juicio es un acto de separación. Porque solamente el caballo es negro, es verdad, porque el caballo de hecho es negro. Pero en el hecho, el caballo es negro, entre el color y el caballo no hay separación. Es la elaboración sobre esa frase que separa, pero paradójicamente reúne también. Separa y los vuelve a pegar, ¿no? Separa caballo de negro, abstrae el color, la cualidad del caballo, pero luego los vuelve a pegar. Y por eso es verdad el juicio, ¿no? Porque pega otra vez con... Entonces, dice, ahí está como aún cuando el pensar es un acto de diferenciación, siempre en él subyace esa tendencia otra vez a la unidad. Entonces, pensar es un juego de separación y unidad, pero siempre supone un fondo de unidad primitivo, ¿no? Una conciencia primitiva que es pura unidad, pero que es siempre inconsciente, ¿no? Una pregunta. Sí, por favor. ¿Todos los individuos son producto de la separación? Sí, claro, y esa es la tesis fuerte de la segunda parte. En el prólogo dice Nishida, y luego va a ser poroso, dice, erróneamente pensamos que hay experiencia porque hay individuos, cuando en realidad es lo contrario. Hay individuos porque hay experiencia. El hecho primitivo es la experiencia pura. Y de la experiencia pura luego tú abstraes al que experimenta y a lo experimentado. Pero lo único que hay es donación. Que son términos de Michel Henry, pero bueno, es un poco la idea, ¿no? Lo único que hay es experiencia. De ahí tú lo abstraes, soy yo quien escucha, ¿no? Y escucho algo, pero solamente habría el escuchar, ¿no? Cuando Shigeru Ueda, uno de la última generación de la escuela de Kioto, describía a Nishida, usaba este ejemplo. Decía, es que el japonés tiene 3 tipos de voz. La voz activa, en que yo escucho la campana. La voz pasiva, la campana es escuchada por mí, pero tiene una tercera voz, que es la voz media. Que claro, el español no la tiene, la perdió, ¿no? Pero es algo intermedio. Suena la campana, ¿no? Dice, esta voz media intenta dar razón de esta acción sin agente, de este apuro acontecer que no tiene sujeto, no tiene agente ni paciente, que es el puro acontecer, ¿no? Dice él, esa es la experiencia que intenta señalar Nishida con la experiencia pura. Ese momento anterior a la separación sujeto-objeto, ¿no? Dice, dice, la actividad del pensar, la actividad pensante cuando se desembaraza del yo, cuando se embaraza de distinciones, se vuelve otra vez experiencia pura, ¿no? Un pensar que se depura, digamos, que pierde la referencia al yo, la referencia, se convierte en puro acontecer del instante, ¿no? Pero en cuanto se introducen las elaboraciones, se pierde. Voy a intentar explicar esto con un ejemplo al final, ténganlo presente. Hoy vi un documental muy bueno que explica este problema de una forma interesante, ¿no? Dice aquí a lo que decías sobre si es un ejemplo de Satori. Les leo de la página 56, estamos en el apartado pensar, ¿no? El acto de pensar se llama. Dice... ¿Sí, la 56?
Ay, no encuentro la cita, pero bueno, se las reproduzco, ¿no? Dice, ¿qué es pensar? Dice, pensar es como la onda en un lago, ¿no? Está el lago calmo, entonces cae una brisna y ¡fum!, se hace una perturbación que distingue todo, pero el pensar se va diluyendo y vuelve a quedar en lo absoluto, ¿no? Que es un ejemplo clásico del Zen, ¿no? ¿Cuál es la mente? La mente del lago, ¿no? El lago que refleja la luna, ¿no? Y entonces, bueno, está con bravo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Zazen? Intentar apaciguar las aguas y dejar al menos por un instante que el agua calma refleje la luna, ¿no? Un típico ejemplo este debe ser chino, ¿no? Debe ser, no recuerdo exacto quién es, pero el ejemplo del lago que refleja la luna. Y usa este ejemplo, ¿no? Entonces el pensar es esta perturbación, esta distinción, pero que a la vez tiene una tendencia a la reunión, ¿no? Entonces, insisto, es importante entender que no es un pensamiento maniqueo que diga hay unidad y luego separación, sino que se mantiene todo el tiempo en una dialéctica de una unidad primitiva que se separa, que se reúne, que se separa, que se reúne, que se separa, ¿no? Y que siempre mantiene esta referencia a esta fuerza de unidad, ¿no? Da un ejemplo interesante, ¿no? El ejemplo del pintor. Dice él, pensemos en esto, ¿no? El pintor halla su identidad cuando alcanza lo absoluto, ¿no? Cuando el pintor logra plasmar algo comprensible para todas, todos, gana su propio estilo. Este es un ejemplo, no lo explica aquí, pero también es un caso típico de los diálogos de Buda, ¿no? Lo glosa Dogen, ¿no? Dice el Mitsugo, el diálogo íntimo de corazón a corazón. Dice en ese diálogo, Dogen cuenta. Dice, ¿qué es el Dharma? ¿Qué es la enseñanza de Buda? Dice, en el fondo la enseñanza de Buda siempre es la misma, ¿no? Es la misma que dio Siddhartha a Makakasho, que Makakasho dio, y que un maestro de otro maestro, y que hoy es la misma enseñanza. Pero cada maestro, cada texto, cada época, la pone diferente. Dice, todos dicen lo mismo, pero diferente. Y en alcanzar lo mismo, tienen su propia identidad, ganan su individualidad al alcanzar la universalidad, ¿no? Otro tema importante, ¿no? Dice él, es que pensada la experiencia pura, como dijiste muy bien, es anterior al individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que la experiencia pura es transpersonal. Cuando contactamos la experiencia pura, no es mi experiencia, es la experiencia, ¿no? Si dijéramos, claro, obviamente no es un ejemplo bueno porque estamos elucubrando sobre él, ¿no? Salón. Esta experiencia del salón no es nada más mía. Cuando me pienso, y yo como veo el salón, ya apareció el yo y ya estoy separando, pero el puro acontecer lo hace claro. Años después, un alumno de Nishida va a dar un ejemplo genial. Dice, esto queda muy claro pensado con el ambiente. El ambiente es intersubjetivo. ¿Cómo empezamos toda conversación? Tienes que hacer plática con alguien en un taxi. Estaba haciendo frío, ¿no? Dice Nishida, ¿por qué empezamos? Dice Watsuji, ¿por qué empezamos así? Porque ponemos una experiencia intersubjetiva. No es mi frío, es el frío. Contigo estaba haciendo frío, ¿no? Dices, bueno, más o menos. También, claro, tiene sus matices, pero es una experiencia común, ¿no? Refiero a este plano de experiencia que no es mi experiencia y tu experiencia, sino que es el frío, ¿no? Que es previo a la diferencia de las distintas conciencias, ¿no? Cierra este primer apartado, ¿no? Diciendo, ¿cuál es el ejemplo de experiencia pura, ¿no? La experiencia pura, dice él, se puede pensar
Dice, pensemos en el acto de un músico, ¿no? Cuando aprendes a tocar un instrumento, tienes que pensar cada movimiento. Y obviamente, copias cada movimiento, pues no puedes llevar el tiempo, no puedes llevar el ritmo, no. Entre menos lo pienses, lo haces mejor. Hasta el punto en que simplemente pasa. En que piensas tocar y la música pasa sola. Dice, eso es la reconstrucción de la experiencia pura. Desde un acto de separación, de pensamiento de mi dedo, ¿no? A este pasar nada más, ¿no? Eso es una reconstrucción de la experiencia pura, un regreso a la experiencia pura a través de de la espontaneidad del acto. Puede ser en el arte, puede ser en una actividad física. Y es interesante porque este es un ejemplo típico de la tradición china taoísta del Wu Wei, o de la acción sin agente, ¿no? En el Xuanxi, en esa compilación de historias de la tradición taoísta, se habla mucho de esto, ¿no? De el Wu Wei, ¿no? El no hacer no es una pasividad, es una acción que se repite o se practica a tal punto que simplemente acontece sin que medie ningún pensamiento. Ejemplo, jugar al tenis, tocar un instrumento, ¿no? Andar en bicicleta, que es un ejemplo, voy a volver al final sobre este ejemplo. Abordamos ahora el ejemplo, ¿no? Vi un documental muy interesante sobre un dispositivo muy interesante que se llama la bicicleta invertida. La bicicleta invertida es un truco de feria que estaba de moda en el siglo XX, que era una bicicleta a la que le ponían un engrane y entonces cuando girabas a la derecha la rueda se iba a la izquierda. Una tontería. Pero el juego en la feria era, si puedes andar la distancia de un cuarto, te ganas $10,000. Nadie podía. Y ha habido todo un estudio de por qué no puedes usar la bicicleta invertida. Y les decía porque hoy vi un documental, una cápsula interesante en YouTube de unos ciclistas de montaña que intentan andar en la bicicleta invertida. Y no solo lo intenta él, sino lo intenta un montón de gente que son ciclistas con mucha experiencia y unos pueden mejor que otros. Y todo el estudio sobre la bicicleta invertida. La bicicleta invertida ha mostrado que no entendemos qué es andar en bicicleta. Porque, pone el ejemplo, ¿no? Mecánicos de bicicleta, les dan una bicicleta y dicen, bueno, yo entiendo perfectamente cómo es una bicicleta. Se mueve porque entre más rápido vas, estabilidad. Resulta que gracias a la bicicleta invertida he descubierto que no, que uno de los factores que estabiliza la bicicleta es el movimiento del manubrio. El problema es que estos movimientos del manubrio, cuando empiezas a andar en bici seguro les ha pasado, empiezan a andar, sobre todo si no sabemos andar en bicicleta, empiezas y haces esto. Y de pronto se estabiliza. Esos movimientos aun cuando tenemos mucha banda en bicicleta, los sigues haciendo apenas conscientes. Pero son movimientos inconscientes. Simplemente pasan. Y la bicicleta invertida los echa a perder porque cuando lo haces a un lado se va al otro y por eso te caes, ¿no? No basta con que abstraigas. Y explicaba muy bien uno de los paradigmas del experimento. Tú puedes, lo decía en inglés, decía yo, I know, o sea, sé cómo funciona la bici, pero no entiendo, mi cuerpo no entiende este movimiento y por más que intento hacerlo reflexivamente no puedo, me caigo. Y por eso no funciona la bici, no pueden usar la bici invertida, porque va contra este movimiento inconsciente que hacemos, ¿no? Que simplemente pasa, ¿no? Y curiosamente, después de un estudio sobre la bicicleta invertida, se descubrió que si usas bicicleta invertida mucho tiempo, pierdes la habilidad de andar en bicicleta normal. Porque ahora llegas al punto de que practicas tanto que interioriza este movimiento inconsciente y cuando lo haces en la bicicleta normal, se invierte, ¿no? El proceso, ¿no? Y hacen el caso de alguien que lo hizo creo que por 8 meses, se sube una bici y se cae, ¿no? Porque ya había invertido el proceso, ¿no? Busquen en YouTube de bicicleta invertida, es extremadamente interesante, pero muestra este problema, ¿no? Nosotros estamos tan habituados a andar en bicicleta que simplemente nos subimos y dice, anda bici, vámonos, ¿no? Para allá. ¿Y cómo se mueve la bici? ¿Quién sabe? Solo pasa. Hay todo un proceso, pero no lo haces tú. Solo pasa. Eso es el Wei, o eso es la experiencia pura, ¿no? O así se recrea o se reconstruye la experiencia pura desde la abstracción del pensar, cuando nos ponemos en esta situación.
Otro ejemplo de esto, volviendo a Kukai. Kukai es practicante, el primer filósofo japonés, de una forma de budismo que se llama budismo Shingon. El budismo Shingon es conocido como el budismo del ritual. ¿Qué hacía el budismo Shingon? El budismo Shingon decía, para alcanzar el despertar, para desdibujar el rol del ego y dejar que el Buda obre a través de ti, lo que se necesita es practicar un ritual. Ellos creen una expresión de Buda que es el Buda cósmico. ¿Cómo hacer que el Buda cósmico acontezca? A través de rituales. Cuando haces una actividad muchas veces, en un momento ya no la haces, nada más pasa. Bromeamos de este ejemplo, ¿no? Copiar un sutra. Lo copias una vez y lo piensas. Cuando vas a la copia de 10,000, ya no piensas, ya nada más se hacen los caracteres. Eso es el ritual que buscaban, la acción sin agente. Y esa acción sin agente sería un ejemplo de experiencia pura para Nishida, ¿no? Esta acción espontánea, ¿no? Que se logra una vez que... Y piensen en el ejemplo del lago, ¿no? Empieza la acción y es como si hiciéramos ondas. Y entre más la hacemos, se empieza a tranquilizar el lago. Empieza a tranquilizar, hasta que nada más pasa. Se hace la cosa, ¿no? Lo que les decía. Quieres andar en bici y dices, adelante, y empiezas a andar. Ya no piensas en los movimientos que hace tu cuerpo, nada más pasan. Ni los haces ni no los haces tú, ¿no? No puedes decir que tú eres el agente, pero tampoco vienen de fuera. Solo acontece, ¿no? Casi como si alguien más controlara la bicicleta y tú solo le dieras órdenes, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Con esto, sí, por favor, adelante. O sea, ahorita que mencionabas esto, yo me acordé, creo que en el Islam tienen como dos vertientes religiosas, y una es más como decir, performativa, y otra más como teológica, intelectual. Y justo esta parte como ritualística, o sea, tienen esta costumbre de que se ponen a girar en círculos. Justo la idea es como, creo que es como digamos, conocer ese espacio del ser, como ser con Dios. Me acordé nada más. Muy buena referencia. Ahora que lo dices, recuerdo un dicho de un amigo mío, musulmán, ¿no? Decía, la diferencia entre la caridad cristiana y la caridad en el Islam es que en la caridad en el Islam se hace con la mano derecha y no la conoce la mano izquierda. Si la mano izquierda se entera, es pecado. Entonces tú tienes que actuar de tal forma que nadie sepa que hiciste caridad, ni siquiera tú, ¿no? Y usa este ejemplo, dice, tú tienes que encontrar formas de ayudar. Dice, tú no le tienes que dar a la iglesia no necesita nada. Tienes que darle al que necesita, pero de tal forma que el que necesita no se sienta ayudado o siente este peso. Entonces tiene que haber siempre este juego de una ayuda y por ejemplo en el Islam hay juegos divertidos de esto, ¿no? De cómo le das a alguien lo que necesita sin regalárselo, ¿no? Decía una vez oí uno que decía un truco que usaban era, sabes que tu amigo tiene problemas de dinero, le falta cosas, entonces dices, oye güey, fíjate que pedí en Amazon tal cosa y me llegaron 2, se me va a echar a perder, ¿te lo puedes quedar? Es que si no puedo regresar. Tírame paro, ándale, órale. Entonces le regalas algo de tal forma que no sienta que se lo regalaste o que le estás dando caridad, sino cree que te está ayudando y en realidad tú le estás ayudando, ¿no? Y usan ese tipo de juegos en el Islam, ¿no? Pero muy, muy buena referencia. ¿Alguien más había preguntado algo? Ok, entonces esto es experiencia pura, ¿no? El lado fenomenológico, digamos, de la postura de Nishida. Ya que tenemos este esquema, que grosso modo lo podemos recordar, la idea de que el acto de pensar se mueve entre un principio inconsciente de unidad, una fuerza manifestante de separación, pero que a la vez tiende de vuelta a la unidad, ¿no? Y entonces se da en este doble juego. Con esto entramos al segundo apartado, que sería el apartado de carácter ontológico, titulado La realidad, ¿no? Y aquí es donde, digamos, esta idea se elabora a consecuencias, ¿no?
desde ontológicas hasta éticas, políticas y religiosas, ¿no? Y con eso terminamos la clase. Dice Nishida. Primera cosa que tenemos que abandonar es la idea de que el concepto de realidad puede entenderse desde la independencia, espíritu y materia. Dice, si somos estrictos, lo único que existe, o el hecho lo fundamental es el hecho, ¿no? Y al hecho, si hay que llamar una forma, llamémosle fenómenos de conciencia. Y se dan cuenta, es el mismo argumento de Husserl, ¿no? No hay pruebas apodícticas de la existencia de un mundo independiente o de un espíritu independiente. Lo único que sabemos es el mostrarse, el acontecer, ¿no? Y entonces centrémonos en eso, ¿no? En el acontecer, en el mostrarse, ¿no? Nishida dice algo parecido. El hecho fundamental es el hecho o el fenómeno de conciencia, ¿no? ¿Cuál es la realidad fundamental para Nishida? El hecho de conciencia. No es objetivo, no es subjetivo. Es el puro acontecer de la experiencia pura. Es el hecho fundamental. Hay que renunciar, pues, al prejuicio de que las experiencias están fundadas o son un segundo momento después de un mundo independiente y de un sujeto independiente se experimentan y el resultado es la experiencia. No, la experiencia es primero y de esto abstraemos la idea de que lo experimentado viene de un objeto independiente y el que experimenta recibe una impresión de ese objeto. Pero el hecho fundamental es el experimentar o el fenómeno de conciencia, como le llaman Nishida, ¿no? Aquí está primer tesis ontológica fuerte, ¿no? Entonces, la realidad no es sino fenómenos de conciencia. Si somos estrictos en la realidad, no puede ser más que como fenómenos de conciencia. Pero esta tesis tiene consecuencias fuertes. Les voy a dar primero un ejemplo, ¿no? Este ejemplo, no recuerdo el poema, disculpen, uno de los alumnos de Nishida, Nishitani Keiji, lo recupera. Está hablando de la poesía y dice, el poder de la poesía, particularmente del haiku, de esta técnica de poemas breves japoneses, es el esfuerzo de expresar a través de la poesía el instante. Decía Vicente Aya, un traductor de haikus muy divertido, decía, el haiku entre menos educado, más perfecto. Él decía, el peor haiku es el haiku de Octavio Paz, porque está lleno de figuras poéticas. El haiku perfecto es el del niño de kinder. Y decía, de hecho, que él vivía frente a un kinder en Japón y que la maestra le juntaba los haikus y se los dejaba en su buzón. Y él algunos los traducía y los publicó en español. Porque es que son los haikus perfectos. Porque el niño no le preocupa poner o la referencia. No, es intentar. Él le gustaba uno, me acuerdo mucho, decía: sube la hormiga a la hoja, al llegar a la punta, baja. Y ese es el haiku perfecto. ¿Y sobre qué se trata? Pues sobre el instante, ¿no? Y usaba un ejemplo Nishitani y que un poco redondea esta idea de la realidad. Él decía, era así como sombría montaña a la mañana. Y Nishitani decía, ¿qué es sombría? ¿La montaña o la emoción del poeta? Y Nishitani decía, el poder del haiku es que existe antes de que esa distinción sea relevante. No es que digas, está esto que representa mi emoción. No. Es la pura experiencia, que es una experiencia emotiva, ¿no? Terrible amanecer, ¿no? O sea, no es que esté el amanecer y tú lo sientas terrible. Es que cuando acontece se da terrible, ¿no? Se da antes de la separación sujeto-objeto. Es el puro darse, el puro mostrarse, que todavía es apasionado, como va a decir Nishida. Esto es, todavía acontece antes de la separación sujeto y objeto, ¿no? Va a dar otra tesis fuerte, la primera tesis fuerte que nos va a lanzar, una de mis favoritas de Nishida, la lanza en la realidad. Dice, hasta el cuerpo es sencillamente una parte singular del todo que consiste en el fenómeno de conciencia de uno. Pues la conciencia no está en el interior del cuerpo, sino que el cuerpo está dentro de la conciencia. Aquí va a decir Nishida, y yo siempre uso esta como caballo de batalla en la famosa discusión fisicalista, ¿no? Cuando alguien escribe la conciencia como un estado funcional del cerebro, habrá que recordarle que cerebro, estado funcional y conciencia son todas palabras. Y son palabras, refieren a conceptos. Y se refieren a conceptos, están en la conciencia,
Entonces, el hecho primitivo sería la conciencia. Porque cerebro es una palabra. Porque cuerpo es una palabra que refiere a un concepto. Entonces es muy interesante. Nishida va a decir, y decía, sería interesante una tesis que hablara esto, ¿no? ¿Qué significa, caminando sobre Nishida, qué significa la idea de que el cerebro esté en la mente y no la mente? Que el cerebro esté en la mente y no la mente en el cerebro. ¿Qué supone eso? Replantear la forma en que entendemos la conciencia o la mente, ¿no? Dice Nishida, se acusará esta tesis de pensar todo lo que es como fenómeno de conciencia de ser una tesis solipsista, pero quien de esta, y aquí es un argumento de Husserl también, quien de esta acusación ignora que la conciencia pura, la experiencia pura no tiene yo. Entonces, solo sería un solipsismo si se asumiera que solo hay una conciencia, que es la conciencia mía, pero es la conciencia, ¿no? Como se dice en el budismo, la mente. La mente no es mi mente. Mi mente es una instancia abstracta de la mente. Cuando te paras del plano del acontecer, es la donación de mundo que es intersubjetiva o presubjetiva incluso, ¿no? Y por eso a mí se me da mundo y puedo decir sin temor, oigan, como que hace frío. No creo que es una experiencia exclusiva mía, pero creo que se dona una experiencia y reconozco que es una experiencia compartida. Oigan, como que hace frío. Oigan, como que ya me cansé de esta clase, ¿no? Es una experiencia compartida, porque supongo que se dona en un lugar previo a la diferencia yo y tú, ¿no? Y claro, aquí ya ven la consecuencia religiosa, ¿no? ¿Qué sería reconstruir la experiencia pura? Regresar al campo de una experiencia no egoica, de una experiencia de no diferenciación, o como dice el budismo, a la tierra, al rostro que tenías antes del nacimiento de tus padres. Decía mi querido amigo y profesor Juan Arnau, ¿no? En una traducción de Nagarjuna, tiene una nota preciosa que yo creo que es la mejor explicación que yo he oído sobre el rol del yo en el ser, en el budismo en general, ¿no? Es una traducción de Nagarjuna. Él dice, imaginen este caso, ¿no? Este mundo es una gran obra de teatro. En esta obra de teatro hay muchos personajes. El yo es uno de esos personajes. Pero el problema es cuando la conciencia se apega a que es exclusivamente ese personaje, a que descansa solo en ese personaje. Dice, el apego al yo es como enamorarse de un personaje de una obra de teatro y creer que eres tú, ¿no? O que solo eso eres tú, ¿no? Y lo que el budismo enseña es que no, que entiendas que Emiliano es un personaje en esta obra de teatro que juega su papel, pero que tu conciencia en última instancia es más grande que este yo narrativo que se te ha designado desde que naces, ¿no? Sí. Va a venir Arnau. Ay, qué... lo había anunciado, pero no. Ay, no he vuelto a saber. Voy a preguntarle a Rebeca porque no lo sabe. Ojalá que sí, porque es un tipazo. Y este ejemplo está en El abandono del debate, creo que se llama, una traducción de Nagarjuna. Que hace, es una de las notas, me encanta esa nota. Y bueno, es un tipo muy divertido, Juan Arnau. Ya para ir terminando, un poco avanzando, dice Nishida, ¿no? Otra tesis interesante. Dice, entonces, si la experiencia pura es una experiencia no diferenciada, es una experiencia de acontecer, de donación de mundo toda, habría que decir entonces que dice esta es una tesis bellísima, me encanta. ¿Conoce mejor la flor el poeta que el biólogo? Porque el biólogo conoce un objeto abstracto y el poeta puede remitirse a una experiencia apasionada, a lo que le llama a un conocimiento apasionado, a un conocimiento que no separa la flor, sino que la vive. Recuerda esto al inicio de La cosa de Heidegger, ¿no? Que dice, la ciencia entiende perfectamente la jarra, el objeto abstracto, el objeto técnico, ese no hay ningún problema, pero yo quiero que me digan qué es esta jarra.
De esta jarra no hay noticia. El objeto cóncavo es perfectamente entendido como producto técnico, su función, cómo se produce, de eso no hay duda. Pero ¿esta qué es? Esta que está delante de mí, ¿qué es? ¿No? El biólogo conoce perfectamente los organelos de la flor. ¿Y esta que está aquí, qué es? Recuerdo mucho, otra vez, hoy estaba recordándome mucho de mi querida profesora Lourdes, ¿no? Lourdes Valdivia. En alguna época de su vida intenta participar de estudios transdisciplinarios sobre el lenguaje que suponen el uso de imagenología del cerebro. Y ella dijo algo que me impactó mucho. Dice, la primera cosa que entendimos cuando empezamos a hacer electros y empezamos a hacer ecografías es que el cerebro no existe. Haces 5 estudios y te salen 5 cosas diferentes. Y ella decía, ese es el prejuicio del diagrama, ¿no? Tú agarras tu libro y quieres que sea el dibujito que está aquí. Por eso no tiene nadie. Esto es una abstracción. Y tú estudias este, pero este no es este, ¿no? Dice, la primera sorpresa antes del debate de Seaveras del cerebro era que no había el cerebro. Entonces, cuando quería buscar el área del cerebro y que se daba los plurales, ¿qué chingados íbamos a encontrar si cada cerebro era diferente? Ni remotamente parecidos, ¿no? Entonces, aquí esta tesis, ¿no? De sabe más, conoce mejor la flor, el poeta que el biólogo. Esta, claro, ¿no? La flor abstracta la comprende perfectamente, ¿no? El organelo reproductivo de la planta, el órgano reproductivo de la planta lo entiende perfectamente el biólogo, pero la flor solo le entiende el poeta, el pintor, ¿no? El que se imbrica con ella, ¿no? Dice aquí la tesis fuerte, ¿no? En el fondo, ¿no? La realidad última es una y múltiple, por este doble juego de la conciencia. Por un ejemplo bellísimo. Y yo se los doy siempre este ejemplo, se lo copié a Nishida. ¿Cuál es el individuo en el árbol? ¿La hoja, la rama, el tronco o el bosque? En un sentido, todos. Y en un sentido, ninguno. En un sentido, cada uno puede entenderse como un individuo, ¿no? La hoja, la rama, la veta, el tronco, el bosque, el ecosistema, el bosque general, el ecosistema, ¿no? Puede cada uno entenderse como individuo. Pero dice Nishida, es que son ambas cosas. Tiene una expresión, cuando los pienso separados, cada uno puede pensarse como un individuo, hasta las partes de la hoja. Pero esa separación siempre supone una unidad primitiva. Esta tesis la vuelve a explicar en el capítulo 2 de La religión y la nada, Nishitani Cage, de una forma muy bella. Él dice, si repensamos el concepto de persona de forma nietzscheana, porque él era un gran lector de Nietzsche, la persona es una máscara. Todas las cosas comparecen con una máscara, ¿no? Unas se llaman personas, otras se llaman sillas, otras se llaman piso, lo que sea. Pero la máscara es solo cómo se ven. ¿Quién lleva la máscara? Lo mismo. Y le llama eso la personalidad impersonal. Detrás de cada manifestación individual hay la expresión de lo mismo, de un absoluto, que sería la experiencia pura, ¿no? Que claro, se expresa en la silla, se expresa en el piso, se expresa en el techo, se expresa en ustedes, pero es el mismo instante. Y yo puedo pensarlo separadamente en ti, pero también, en última instancia, en todo, ¿no? Dice, esto refiere a una forma mística de una especie de razón universal. La razón del verdadero yo, de un yo que no es ni yo, ni tú, ni no, sino una conciencia prepersonal, transpersonal o apersonal incluso, anterior a toda distinción. El problema, dice, es que dice, la unidad de la conciencia, esta unidad mística es inconsciente. Porque cuando intentamos dar razón de lo que vemos, tenemos que introducir diferencias. Tenemos que decir, ay, estoy viendo una silla, estoy viendo una mesa, y entonces
lo que aparecen son los entes, que son manifiestos conscientes, pero siempre están referidos a este fondo inconsciente. Y no lo dice aquí Nishida, pero lo podemos indagar, ¿no? El objetivo de prácticas como el ritual, el arte, ¿no? Las prácticas religiosas, la meditación, es retrotraerse a este momento inconsciente de la adoración, a esta unidad mística previa. Decía en la conferencia del lunes, ¿no? La conciencia corre tras la donación, y cuando llega ya está el mundo ahí, ya el ente ya está donado, ya hay sillas, pisos, etc. Pero ¿de dónde vienen? Refieren a una donación. Tanto los filósofos japoneses, la tradición budista, obviamente, como Heidegger, como Michel Henry, dicen, entonces la ruta tiene que ser otra. En vez de correr, Heidegger le llama serenidad. Henry, nos adelantamos un poco, le llama retención. Dice, la retención es quedarse junto a la fuente, donde brota, que es, ¿no? No puedes ir, porque si vas siempre llegas al hecho consumado. Lo único que puedes hacer es ralentizarte. Y yo les decía en broma en la conferencia, ¿qué es el zazen? La meditación budista. Es como hacerse pesado, ¿no? En vez de correr, te esperas, hasta que la donación te alcanza. En vez de tú alcanzarla, te ralentizas hasta que llegas a ese momento en que pasa, que se muestra el ente, ¿no? Se da esta donación, ¿no? Concluyo con una tesis. Esto supone que rascar en el fondo de la conciencia, retrotraernos al fundamento de la conciencia, no es otra cosa que la experiencia religiosa. Y por eso, el tema de la Escuela de Kioto, según la descripción de Heisig, es una fenomenología de la religión. No de una religión histórica concreta, sino de esta experiencia de religare, de reencontrarse con lo absoluto, pero el absoluto que buscan no es un ente, no es un uno, ¿no? Decía provocativamente Tanabe, el absoluto que queremos no es el uno, es el cero, ¿no? Queremos algo previo a uno, ¿no? Queremos ese claro en que 1, 2 y 3 acontecen. Mientras hay uno, hay una idea de yo. Dice, y cierro con una frase bellísima de Meister Eckhart, ¿no? Que es un referente importante para esta tradición. Monje, sacerdote dominico del siglo XIII. Dice Eckhart. Habla del fondo de Dios, que es mi propio fondo. Dice, y si Dios quisiera asomarse un segundo a su propio fondo, le costaría todos sus nombres. Si Dios quisiera ver este fondo que es Él y que soy yo, le costaría todos sus nombres. Y un juego en Eckhart, quien conoce a Eckhart sabe, dice Eckhart, lo que busca, la práctica religiosa busca regresar a ese fondo antes de Dios, antes de mí, antes de la creación del mundo, donde fui lo que quise y quise lo que fui, donde yo decidí devenir humano. Antes de decidir devenir humano. Ese fondo en que Dios, hombre y mosca son lo mismo, dice Eckhart, ¿no? Quien viera un segundo en ese fondo, ya estoy volando en Eckhart, ¿no? Quien viera un segundo en ese fondo, un cofre de monedas de oro serían nada, ¿no? Entonces ven, ¿no? Les dejo con esta última palabra, como en la Escuela de Kioto hallamos una ruta desde la fenomenología a la mística, ¿no? Y esta otra alternativa de una lectura pues completamente inaceptable, imposible en el mundo occidental del siglo XX, ¿no? Pero que no es nada desafiante para personas que decían, ¿no? Nishida en esta época tenía 10 años de práctica laica de meditación zen. Todos los días se sentaba a meditar y luego a dar clases y a escribir, ¿no? Y de ahí nace esto, ¿no?
Déjale, doy la indicación y porque ya veo que hay gente que se tiene que ir.